Bienvenidos amigos, el día de hoy vamos a hablar de un tema que me tiene alucinado por completo porque el año pasado la final de Stranger Things, el capítulo final de Stranger Things compitió con una serie que costaba un décimo o una veinteava parte de lo que costó cualquiera de los capítulos enteros de Stranger Things. Costaba más que toda la serie, una serie mínima de sexo homosexual entre dos jugadores de hockey. Fue lo que más compitió contra la final de Stranger Things, una serie, insignia de Netflix, que cada capítulo costaba $50 millones. $50 millones por episodio. Y aquí estábamos frente a una serie totalmente mínima que se habían gastado absolutamente nada, $800,000, eso es lo que leí, $800,000 por episodio costó sacar Heated Rivalry. $800,000. Vamos, igual es una lana, son 16 millones de pesos, lo que ustedes quieran, pero es mínimo. Y me fascina porque todo el mundo estaba frustrado con la final de Stranger Things. Todo el mundo decía, güey, esta serie no tiene sentido. Los Duffer Brothers luego sacaron una especie como de documental que yo la verdad ahí no sé por qué demonios lo sacaron, porque pues solamente sirvió para que todos viéramos que no estaba nada planeado, que todo se les estaba yendo de las manos, que el final, que si los Demogorgons tenían que estar, porque estaba solo, que si esto no tenía sentido, que si esto sí tenía sentido, cómo lo resolvemos. Un desastre. El mayor, reclamo que tuvo esa serie fue el final, un final que costó millones y millones de dólares. Y la antítesis de eso, la contraparte de todo esto, es una serie que todo el mundo amó. Es la primera temporada apenas. Muchas veces las series se desinflan conforme va pasando el tiempo, pero me encantó que fuera una serie tan pinche minúscula compitiendo con este Goliat de las series. Vamos, no es que la hubieran visto más personas, pero todo mundo hablaba de que ese mismo día en que terminaba Stranger Things iban a tener que dudar en si ver o no Heated Rivalry o el final de Stranger Things. ¿Y a dónde vamos con todo esto? Es un fenómeno muy interesante porque estamos viendo, por un lado, una especie de monopolio muy fuerte por parte de las empresas de streaming. Esta es una serie que compró HBO, es una serie canadiense desarrollada por una productora pequeña que eventualmente compra HBO, pues porque ven el éxito increíble que es y entonces hacen la millonada. Todavía no se estrena en México en el momento en que salga este episodio. Estamos muy cerca ya del estreno en México dentro de HBO, pero esto les da una idea de lo poco que se esperaba de esta serie. Es una serie que salió sin el menor gasto publicitario. Nadie estaba anticipando absolutamente nada del éxito de la serie. Y es el sueño de todo productor porque es justo el boca en boca. O sea, justo es... Alguien empieza a ver la serie y dice, oye, qué chingona, vamos a pasársela a fulanito de tal. Oye, a ti que te gustan estas series de romance gay o de romance en general, ve esta serie porque está muy chingona, es una cosa muy mínima, pero jala muy bien. Y es básicamente la fantasía de cualquier productor no gastar ni un solo peso en publicidad y que la cosa crezca de manera orgánica, porque lo que vemos hoy en día es un gasto gigantesco en costos publicitarios. ¿Por qué? Porque todo se define, por ejemplo, en el cine, todo se define en el primer fin de semana. Entonces tú tienes que convencer a gente que no, en un momento en el que nadie ha visto la película, de que todos se metan a una sala de cine el primer fin de semana. Porque ya el segundo te dicen, es que no está tan buena y entonces ya te desanimas. No, el chiste es generar un entorno de hype absoluto en donde tú necesites entrar a la sala de cine a ver la película que ya te llevan hypeando desde meses atrás con un gasto verdaderamente enfermo de publicidad. Ahora, ¿qué ocurre con las series? Las series, como lo que necesitan hacer es catálogo, muchas plataformas como Prime Video, etcétera, pues simplemente hacen series esperando que en algún momento alguien llegue a ellas, pero ya no hay un proceso de publicidad como tan fuerte, a menos que sea la serie de Luis Miguel o que sea Stranger Things o que sea alguna serie como muy, muy puntual. Ahora, en este caso es un fenómeno muy interesante porque no solamente nos habla de una serie de corte romántico, que pues yo los invito a pensar cuál fue la última serie romántica que vieron que les gustó. Yo hace siglos que no veía una serie romántica, yo ya la vi y me gustó. O sea, la verdad es que la disfruté bastante.
Pero hacía siglos que no hablábamos de una serie romántica, ¿no? Las series normalmente son pues, las series estas de acción, el Game of Thrones, series más épicas, o series de ciencia ficción, o series que plantean alguna cosa muy sacada de los pelos, o series de asesinos seriales, etc., ¿no? Pero como que el romance no había tenido una serie que realmente tuviera un impacto fuerte dentro de la cultura popular, ¿no? Lo más cercano que estamos en este sentido aquí en México, pues es la serie de Mentiras, el musical, que es una comedia romántica que, bueno, ni siquiera es comedia romántica, es más bien como una especie de comedia de situación que involucra ciertas cosas de romance y de etcétera, de relaciones personales. Pero en este caso es una serie 100% orientada al romance. Y la otra parte extraña es que es una serie 100% orientada al romance gay de hombres, ¿no? O sea, el romance gay masculino. ¿Cuál fue la última serie de romance gay masculino que les emocionó? Pues yo esta es la primera serie que veo de romance gay masculino que la veo, ¿no? Supongo que habrá más, pero esta es la primera que realmente me siento a verla, pues porque había todo un hype detrás y realmente lo entiendo perfectamente porque funciona. Ahora, el rollo es, la serie inicialmente sale y el público objetivo, pues son las personas gays masculinas, ¿no? Es una serie que nos habla a nosotros los gays y entonces vamos a verla, pues porque es una serie que nos representa en un mundo de cultura pop que sí representa la cultura gay, pero pues que la representa a lo mejor con ciertos tintes un poco alejados o muy idealizados. Y lo verdaderamente interesante de esta serie es que es una serie enfocada muchísimo en el sexo. O sea, son 8 capítulos, creo. Ya no sé si son 6 u 8, ya no me acuerdo. Creo que son 6, de hecho. 6 capítulos en donde si tenemos un metraje de 50 minutos más o menos, 50 y algo, 7, 8 minutos de ese capítulo se dedican a coger. O sea, no secuencias a lo mejor de 7, 8 minutos, pero sí, pues alguna de 4 o alguna de 4 por adelante. O sea, siempre hay secuencias largas, explícitas, extensas de sexo en la pantalla. Cosa también extraña porque normalmente, vamos, estamos mucho más acostumbrados al sexo tipo Game of Thrones, que es un sexo heterosexual siempre, ¿no? Que está ahí un mago, Jason Momoa cogiendo con la Daenerys, y claro, pues tienes ahí una secuencia como muy clara y luego están estas secuencias de las orgías, etcétera. Entonces, de alguna manera se había roto ya el tabú de las secuencias de sexo explícito en la televisión, sobre todo en HBO. Pero en este caso yo la verdad es que francamente no recuerdo ni siquiera una secuencia de sexo gay, digamos, en una serie a este nivel, ¿no? Porque aunque no se ven desnudos frontales, pues sí hay unas secuencias que duran 5 minutos y tú ves ahí que pues primero lo pone así, luego lo pone asá, y luego le hace que se ponga abajo y luego el otro se pone arriba, en fin, ¿no? Como que hay un énfasis muy puntual que, vamos, lo podríamos casi orientar a esta parte, digamos, del soft porn, ¿no? Que son películas en donde pues nunca se veían genitales masculinos y se veían nada más pues ciertos actos y ciertas posiciones y se veían a lo mejor algunos senos, etcétera, pero que estaba todo un poco controlado. Así son los capítulos de esta serie. Ahora, ¿qué diferencia a Heated Rivalry o cuál es el fenómeno? ¿Por qué estamos todos hablando de una serie de soft porn gay asociada al hockey? Bueno, estamos hablando de ella porque hay un cierto deseo de las mujeres sobre todo, ¿no? Porque lo interesante de esto es que inicialmente el 50% de las que ven la serie son mujeres y el 50% son hombres, un poco hombres orientados dentro del espectro gay. Y conforme avanza digamos, la corrida de la serie, ¿no? Conforme avanza la estructura de la serie o conforme se van estrenando los capítulos, las personas que empiezan a ver la serie cada vez más son las mujeres. Y actualmente la serie, o en los últimos capítulos, las que veían Heated Rivalry eran 70 y tantos por ciento mujeres y 20 y tantos por ciento hombres. ¿Por qué las mujeres están tan metidas en este rollo de los romances gays? Y no solamente es asociado a las series, esto viene precisamente de un éxito monumental de literatura gay escrita por mujeres y consumida por mujeres. Heated Rivalry es el segundo libro de una saga, ¿no? Que se llama Game Changer, en donde una mujer, ¿no?
escribe, se pone una señora madura, decide hacer una serie de libros porque le caía gordo que en el hockey canadiense hubiera todo este ambiente como muy macho, como muy heterosexual, como demasiado represor, como demasiado violento, y dijo, ¿qué tal que el Cristiano Ronaldo del hockey se enamora del Messi del hockey? ¿No? Y entonces toda la estructura de su novela tiene que ver con este romance prohibido, ¿no? En el sentido de que son además rivales, ¿no? Rivales de equipo. Obviamente la novela y la serie utiliza este juego muy conocido que es tremendamente exitoso dentro de la cultura pop, que es enemies to lovers, ¿no? A la gente le encanta ver a enemigos que se vuelven amantes, ¿no? Gente que se odia, que después terminan en la cama y se vuelven los grandes amores de sus respectivas vidas. Y en este caso, ese juego, ¿no? Ese juego que se utiliza muchísimo a nivel narrativo, el de Enemies to Lovers, se transforma aquí en un producto televisivo, que inicialmente es un producto literario, que busca criticar las estructuras más rígidas de la sexualidad en términos de lo popular, que pues básicamente son el deporte. O sea, ¿cuántos futbolistas abiertamente gays conocemos? Seguramente habrá varios. Lo que pasa es que nadie dice, porque claro, es un deporte eminentemente masculino, que bueno, ya está cambiando. El otro día fui a un partido del América contra Pumas femenil, que me la pasé muy bien, pero realmente sigue siendo como algo muy masculino, muy de agarre, en el sentido de que pues todos somos aquí hombres muy machos y muy fuertes y muy hegemónicos, ¿no? Y no hay ningún lugar como para que tú seas curioso y te pongas a ver allá a tus amigos en el vestidor, ¿no? Ahora, es sabido, ¿no?, que muchísimos jugadores son gays, pero lo que pasa es que nadie lo dice, ¿no? Y lo mismo ocurre en el hockey, lo mismo ocurre en cualquier ámbito de la sociedad, ¿no? Lo mismo ocurre en todos lados. Ahora, lo interesante de aquí es por qué las mujeres están enfocadas o están buscando este tipo de narrativas. Porque ellas las escriben, ¿no? O sea, la mayoría de estos libros, tanto young adults como de esta rama de la literatura que es young adult books, que son estos libros, digamos como, bueno, no me lo sé porque algo de, bueno, no sé, voy a decir alguna estupidez porque no conozco este tipo de literatura, pero estos libros dedicados a los adolescentes y también los libros eróticos femeninos ya un poquito más subidos de tono, muchos de ellos tienen temáticas gays y son escritos por mujeres, ¿no?, para consumo de otras mujeres. Ahora, lo interesante de esto es que, claro, ¿cuáles son las teorías de por qué se sienten tan atraídas a este tipo de narrativas? Pues básicamente por el hecho de que si tú tienes a dos hombres interactuando a nivel erótico, no hay lo que sí existe en el mundo de la heterosexualidad, que es este rollo de la dominación, este rollo de la humillación, de la sumisión. Cuando uno consume pornografía heterosexual, el 90% o el 80%, supongo yo, no me sé los datos fijos, pero muchísimo más de la mitad de la pornografía que se consume a nivel erótico son videos de dominación, de humillación, de violencia contra las mujeres, etcétera, ¿no? Y en este caso no existe. Porque como no hay un polo claramente femenino, ¿no?, el juego erótico no parte de la dominación, sino parte de una cierta igualdad. Y aunque los dos personajes son muy distintos, ¿no?, uno de ellos es un ruso que pues claro, en Rusia como no hay gays, bueno, como entre comillas no hay gays o no se ven bien o no están tan aceptados, el tipo no puede salir del closet y es como muy masculino y es muy así. Y el otro, que es un canadiense, que es un poco más frágil y es un poco más abierto con su sexualidad, pero tampoco lo ha dicho porque claro, se le vienen abajo los contratos y todo este rollo y se está descubriendo a sí mismo en función del deseo que siente hacia el otro. Todas estas dos partes parten precisamente de una cierta igualdad. Entonces el juego ya no hay una persona que sea la persona que va llevando la voz cantante, sino que es un romance equilibrado, balanceado y que, claro, como no tienen los prejuicios masculinos clásicos, se permiten ser vulnerables. Porque lo que más coinciden estas voces femeninas que dicen, oye, me fascinó Heated Rivalry. ¿Por qué te fascinó Heated Rivalry? Bueno, pues porque los dos personajes, los dos polos de la historia se permiten una cierta vulnerabilidad que es muy escasa en el terreno de lo real en las relaciones heterosexuales, ¿no?
Entonces es bien interesante porque nos habla un poco, es una radiografía del deseo femenino. Cuando vemos estas series, vamos, que no digo que a todo mundo le vaya a gustar, ni que todas las mujeres busquen esto en una relación, y hay mujeres que son dominatrix y son duras y son violentas, y hay mujeres que les gusta ser sumisas y esclavas y violentadas, pero hay una gran, digamos, un gran espectro femenino que cae en estas narrativas encontrando algo que ningún otro nicho romántico le da, porque las clásicas novelas románticas, pues claro, son el hombre que trata de ser como el objeto del deseo y entonces la mujer está infatuada con este güey que es listo y tal, pero no pueden estar juntos por angas o mangas y entonces viene una cosa en donde hay una simetría de poder que no existe en esta serie, ¿no? Entonces nos habla de hay algo ahí, ¿no? Que evidentemente deben estar explorando todos en este momento, porque claro, cuando algo así ocurre, obviamente vamos a ver la segunda temporada de Heated Rivalry, obviamente la vamos a ver con un mucho mayor presupuesto, obviamente les va a cambiar la vida a los dos actores que son los protagonistas de esta serie, y obviamente tanto Netflix como Prime Video, como todos, van a estar tratando de replicar el éxito de estas narrativas, que llevan siendo exitosas muchísimo tiempo, pero en el terreno del fanfiction y de estos, ¿cómo decirlo?, de estos outlets periféricos de literatura, como Wattpad, como Archive of Our Own, que son páginas en donde las personas que no tienen ninguna aspiración de que los publique ninguna editorial deciden escribir sus historias. Esta historia, de hecho, Heated Rivalry, es una historia que pues una mujer sin ninguna aspiración de ningún tipo literaria, sin ningún contrato, nadie la conocía, decidió pues hacer su novelita sobre jugadores de hockey y la puso en Archive of Our Own, que es un lugar en donde se postean fanfics, donde se postean historias, en donde tú, por ejemplo, tienes ¿qué pasaría si Voldemort se enamora de Harry Potter en lugar de que fueran enemigos y entonces tienen un romance? ¿O qué pasaría si tal? Y ella la subió a Archive of Our Own imaginando que, porque vamos, tenía la historia de los jugadores de hockey, pero pensó que sería a lo mejor más efectivo como probarla subiéndola como un fanfic. Y entonces decidió cambiar la idea de que fueran jugadores de hockey a que fuera Capitán América y el Winter Soldier los que tienen este romance, ¿no? Y luego le metió más personajes de Marvel y tal. Y ahora la pobre está diciendo, puta, yo sé que hay una versión de Heated Rivalry en fanfic que yo le escribí y que es horrorosa porque le metí personajes de Marvel a lo güey, pero nada más para tratar de ver si la historia funcionaba o no. El resultado es que la historia jala muchísimo en Archive of Our Own y entonces esta mujer dice, pues voy a escribir la novela, la que yo quiero, que son con estos jugadores de hockey, con esta estructura y tal. Y evidentemente es una muestra, ¿no? Digamos, de que un poco lo que más importa ahorita no es el presupuesto de una serie, sino las ideas que trae una serie. Si ustedes la ven, es una serie que, vamos, todos son close-ups porque no hay dinero. Todo ocurre en el mismo pinche departamento. Si ustedes se fijan, todos los departamentos en esta serie tienen una especie como de fogatita, ¿no? Como de fogatita, estas que te ponen piedras y una línea de gas y entonces ves ahí como el fuego en las piedras. Y curiosamente todos los departamentos tienen eso, pues porque son el mismo maldito departamento, porque no hay dinero para locaciones ni para nada. Y tienes a dos güeyes muy guapos y muy mamados teniendo sexo y con un desarrollo de historia que sí funciona. Porque lo que vemos es a lo largo de 6 episodios tienes pues todas las temporadas de hockey que nunca ves un partido de hockey en esta serie, pues porque no hay dinero, ¿no? Pero vas siguiendo un poco cómo funciona la temporada y vas un poco avanzando y dices, bueno, aquí se conocieron y luego un año después pasa esto y luego 2 años después pasa esto, porque además en la temporada pasan como 10 años, ¿no? De poco a poco cómo se va desarrollando con toda la pausa este romance, ¿no? Que nosotros lo vemos como muy rápido, pero ellos pues, lo van experimentando con mucha paciencia y se vuelven a ver y luego pasan 6 meses sin verse, pues porque no hay partido cerca y luego vuelve el mundial y luego van al no sé qué. Entonces, pero no hay un solo peso. Entonces, lo interesante detrás de todo esto es que es una serie, ¿no? Que surge pues, para rellenar un espacio con una idea que jala muy bien, pero que lo importante es la idea de los actores. Todo lo demás es secundario, ¿no? No es una serie que esté perfectamente iluminada, no es una serie que tenga grandes valores de producción, no es una serie que tenga propuestas directoriales que digas, wow, cómo filmó esto, o cómo esta forma de colocar la cámara, nada, ¿no?
Es una serie funcional donde lo que vale es la idea y la ejecución actoral. Entonces, ahí está la clave. Ahí está la clave. La clave no es gastarse $50 millones por episodio. La clave es generar algo nuevo. Porque evidentemente los siguientes Heated Rivalry que saldrán en Netflix, en Prime Video, etcétera, pues serán las copias de los otros y no tendrán el mismo éxito que tuvo esta serie que rompió. Y lo interesante del asunto es que estos productos que pasan de boca en boca, que nadie les mete un varo, que salen por azares del destino, no los hacen los productores, no los hacen las compañías, no son planes maquiavélicos que sepan perfectamente lo que funciona a través de su gran manejo de datos, que tienen ahí unos data centers gigantescos para saber cuándo le pones pausa, cuándo le adelantas, qué es lo que funciona y qué es lo que no. Estas ideas surgen de la gente, porque solamente la gente sabe lo que quiere la gente. Y el problema de los servicios de streaming es que creen que los algoritmos y los datos saben lo que quiere la gente. Y esto que estamos viendo es prueba de que no es así. Muchas de las series que más se empujan son proyectos de pasión de gente que las lleva pensando siglos, ¿no? Y no las series de relleno algorítmicas a las que les meten de repente todo el poder de la publicidad, ¿no? O sea, la serie que ganó ahorita, The Studio, ¿no? Una serie cabroncísima sobre los entramados de Hollywood, sobre los power trips de los productores, sobre la forma en la que se levantan proyectos. Es un proyecto de pasión de Seth Rogen que dice, güey, yo quiero hacer esto, tengo esta idea en mente, lo llevo trabajando un montón con mi guionista de cabecera, que lo llevamos trabajando como locos durante años. Funciona. Pero no es una serie que haya venido del hecho de, la gente ahorita necesita una serie de Hollywood porque los algoritmos dicen que así tienen que funcionar, ¿no? Entonces es bien interesante todo este fenómeno, tanto a nivel sexual, en el sentido de que hay una parte del deseo femenino que está muy orientada a la sexualidad gay, ¿no? Por este ánimo de ser iguales, ¿no? Y también por el ánimo de no verse representadas en mujeres perfectas, porque eso también estaba leyéndolo. Esta idea de que, claro, cuando tú ves una relación en una pantalla, dices, claro, es Anne Hathaway con Hugh Grant. Y dices, cabrón, qué chingona película. Anne Hathaway con Hugh Grant, ok. Pero claro, las mujeres ven aquello y dicen, güey, definitivamente no soy Anne Hathaway, ¿no? O sea, yo no voy a poder conseguir a Hugh Grant porque ven a más Anne Hathaway, se puso el bikini y trae el 8-pack ahí a todo lo que da y yo me siento con esta disforia porque no me siento bien, me veo al espejo y no me gusto, en fin, ¿no? En cambio, en estas relaciones estás viendo a dos hombres perfectos, ¿no? Que claro, pues no tienen, lo único que tienes que hacer es verte en ellos, ¿no? Es verte representada, no es verte representada, es verlos de lejos y decir, qué chingón romance, qué bonito que pueden vivir esto que yo no puedo vivir en mi vida cotidiana con el pendejo con el que estoy saliendo porque es un güey que me trata así y asado y acá, pero fíjate ojalá pudiera yo tener un romance así, ¿no? Sin preocuparte por la parte física que aliena a muchas mujeres, porque claro, cuando ves a Sydney Sweeney teniendo un romance dices, güey, jamás voy a ser como Sydney Sweeney, ¿no? En fin, es un caso de estudio bien interesante. Véanla, se las recomiendo muchísimo. Véanla. Si les impactan las escenas de sexo gay, pues se van a tener que aguantar porque hay muchas, ¿no? Pero véanlas. Cuéntenme en los comentarios si ya las vieron y si ven este video en el momento en el que ya se estrenó la serie, pues díganme qué opinan, si estoy en lo correcto o de plano no. Pero lo único cierto es que a la serie le fue muy cabrón. Una serie que no costó ni $2. En fin, nos vemos la próxima semana aquí en Subterráneo.